Éxodo 32, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Es el tema número 73. El tema del día de hoy, idolatría, parte 1. Idolatría. Vamos a entrar a un pasaje, hermanos, oscuro de la historia de Israel. Y hermanos, es un pasaje que deja muchas enseñanzas de lo que es la idolatría y cómo viene. Muchas veces, como creyentes, vemos a otros que caen en ciertas cosas muy desagradables. Personas que se van de la iglesia no por la doctrina, sino por su familia. Se van de la iglesia porque no están de acuerdo con la doctrina que se predica. Gentes que se pelean incluso entre los hermanos, lo vuelvo a repetir, no por la doctrina, sino por cosas secundarias. Gente que está estancada espiritualmente porque hay idolatría en el corazón. Hermanos, yo creo que la iglesia del día de hoy está como Israel. Cuando Israel regresó de la dispersión, cuando se fue a Babilonia, en este caso el reino del sur, que es Benjamín y Judá, Dios permitió que por su idolatría a Astoret y a Baal fueran apresados por los babilonios, y después surgió un tiempo de los persas que estuvieron apresados hasta que regresaron con Nehemías y con Esdras, y regresaron con un punto importante, y es que nunca más tendrían ídolos. O sea, Dios les quitó todo ese pensamiento de tener imágenes. Los israelitas aborrecen que haya imágenes dentro de su tierra. Sin embargo, hubo algo más crónico, y es que ahora eran idólatras de las costumbres. Y creo que eso se ha metido mucho a la iglesia. Ahora la iglesia, ya los cristianos no creen en imágenes, ¿no? O sea, ya no tienen imágenes en su casa, crucifijos, cosas así, ¿no? Ya no las tienen. Pero a veces creo que el cristiano tiene cosas o ídolos más grandes. Ídolos más grandes que a veces son de carne y hueso. Ídolos que a veces son cosas que son efímeras, que son pasajeras, y que los alejan de Dios. Entonces, hermanos, idolatría significa todo aquello que quiere ocupar el lugar que solamente Dios merece. ¿En dónde? En tu corazón. En tu corazón. Entonces no estamos hablando solamente de imágenes. O sea, muchas veces como cristianos juzgamos a los de afuera, ¿no? Y tú dices, es que mi abuelita, mi tía, mis primos tienen ahí su altarcito en su casa, ¿no? Tienen ahí su villita, ponen allí sus veladoras, el 2 de noviembre ponen su altar a los muertos. No, yo les digo que son unos idólatras, que se van a ir al infierno. Pero ese mismo que critica a los idólatras de allá afuera, él no tiene un altar en su corazón hacia el dinero. Y eso no se ve, o sea, eso no está en su casa, pero está en su corazón, y eso es más grave. Eso es más grave. Cristianos que tienen un ídolo, o su ídolo es el placer de tener, de poder ser, de los aplausos. Mucha gente que tiene ese ídolo en el corazón. Y podemos hablar de muchos ídolos, pero todo aquello, hermano, que quiere ocupar el lugar de Dios en tu vida y te aleje de la doctrina, de la palabra, de la oración, de la constante comunión con Dios, es un ídolo. Es un ídolo. ¿Y qué pasa cuando tienes idolatría? Dios te mira de lejos. Dios no soporta a un hombre o una mujer idólatra. No lo soporta. Porque es un hombre tibio. Entonces, hermanos, debemos analizar el corazón
que tenemos, que si de verdad totalmente es de Dios. O sea, que si pasara cierta situación, ¿por quién elegirías? Porque hay mucha gente que, como te digo, lo voy a decir así, la semana pasada 2 jóvenes se fueron de la iglesia allá en México. ¿Sabes por qué? Por la mamá. La mamá se rebeló completamente. Una persona que yo conocí, que se veía firme en Cristo, se rebeló y convenció a sus hijos. ¿Eso de qué te habla? Idolatría. Es que es mi madre y mi familia es primero. No sé si idólatra. Hermano, se oye fuerte, pero la Biblia dice: aquel que no deja padre o madre o hijos o tierra o casas por mí no es digno. ¿Por qué no? ¿Por qué no es digno? Porque es un idólatra. Y un idólatra, hermanos, siempre va a poner primero sus cosas terrenales que Dios. Y Dios no va a bendecir a alguien así. Entonces, como te digo, hermanos, aquí vemos un pasaje muy oscuro de Israel. Voy a decir un poco del contexto de este capítulo para entrar en él. El contexto es que ya Dios los había sacado de Egipto. Vieron 10 plagas. Vieron cómo el mar se abrió en 2 y pasaron en seco. Y todavía no obstante pasaron el mar de noche. Y Dios los alumbraba de tal manera que podían ver en la noche. Tardaron toda la noche en pasar el mar. Y Dios los alumbró. Vieron el maná, el agua de la roca, codornices. El maná siempre cayó de día, siempre que salían había maná para que recogieran, todos los días hasta que entraron a Canaán. Y aún con todo eso, pecaron contra Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es muy grave esto que vamos a leer, es muy grave. ¿Por qué? Porque si ya conocemos cómo es Dios y todo lo que Dios te ha dado, y aún así tú decides irte por un ídolo, es muy grave lo que estás haciendo. Es muy grave. Dice ahí, vamos a estudiar hoy nada más los primeros 3 versos del capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Hermanos, la desobediencia a Dios en la vida de sus hijos trae consigo la necesidad de disciplina. O sea, cuando hay desobediencia, de idolatría, Dios va a traer disciplina a tu vida. Es inevitable que va a traer disciplina. Porque la desobediencia no permite que la vida espiritual progrese. Al contrario, impide que alcance la madurez. Cuando hay un hombre, una mujer o un cristiano que tiene un ídolo en el corazón, no va a crecer. Israel, hermanos, es la sombra del cristiano que cuando más se espera que experimente la bendición de Dios, vuelve a desobedecer, y esto acarrea para él disciplina. O sea, ¿qué se esperaba en ese momento cuando Dios ya les había dado el tabernáculo, les había ordenado todo? Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, ellos estaban esperando el regreso de Moisés. ¿Qué se esperaba que pasara después que Moisés descendiera? Pues que toda la obra se hiciese, leyesen los mandamientos de Dios y adoraran a Dios. Eso es lo que se esperaba. Hermanos, esto muchas veces pasa cuando los cristianos o los pastores esperamos de una gente que madure, porque Dios le ha dado un llamado. Hermanos, una cosa es que tengas un llamado y otra cosa es que te ejerzas el llamado. Son cosas distintas y para eso hay un tiempo. Pero como pastores muchas veces vemos que hay gente que tiene un llamado, que Dios lo está preparando para algo. Y cuando esperamos que esa persona tome ese llamado, desobedece. Que vemos que hay gente que tiene habilidad para la música y decimos que madure para que Dios lo utilice, y desobedece.
La ley de Dios, hermanos, subraya continuamente que la clave para gozar de la bendición de Dios es la obediencia. La obediencia. Entonces, ¿por qué conformarnos con menos? Si tan solo tenemos que confiar en Dios y obedecer y recibiremos bendición. Hermanos, entrando en este pasaje nos indica que el momento cuando Israel debería haber alcanzado la cumbre espiritual, volvieron a fracasar. Hermanos, muchos le llaman, ¿sabes cómo a este relato? Le llaman el pecado increíble. ¿Por qué? Por todo lo que te acabo de mencionar. Todo lo que vieron, todo lo que experimentaron, todo lo que Dios les proveyó, cómo Dios los protegió, cómo su vestido no se acababa, su calzado no se acababa, y aún así con todo le dieron la espalda a Dios. Es un pecado increíble. Y hermanos, hay pecados así en los cristianos, que Dios los ha sanado de algo, los libró de algo, los ha levantado a lo mejor de una decadencia económica muy fuerte, y aún así deciden darle la espalda a Dios. Es un pecado increíble. Debido a que ¿cómo era posible, después de haber hecho un pacto y de haber visto tantas señales, daban la espalda a Dios? Entonces vamos a comenzar con este relato, hermanos, donde veremos algunos puntos que llevan a la idolatría. O sea, esto no fue de que cayó en idolatría y ya. No. Es algo que tiene un tiempo, que tiene un proceso. Que tú tienes que cuidar tu corazón, hermano. O sea, nadie lo va a cuidar. Tú lo tienes que cuidar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, el que tiene la obligación, la responsabilidad de cuidar su corazón y su mente, eres tú. Dice ahí, vamos a empezar a leer primeramente el primer versículo. Vamos a subrayar algunas palabras que son importantes en este verso. La primera es viendo el pueblo que Moisés tardaba. La palabra ahí viendo es importante porque habla de un sentido. Habla de que quieren experimentar o quieren sentir algo. Viendo el pueblo que tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Y esa frase es importante, que vayan delante de nosotros. Esa frase es importante, ¿por qué? Porque querían ver algo. Querían experimentar algo. La idolatría, hermanos, muchas veces se basa en los sentimientos y en las emociones. Ahí se basa, en que quieres sentirte satisfecho en tu carne a costa de desobedecer a Dios. Dice, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A ver, pregunta, ¿no sabían de verdad dónde estaba Moisés? Estaba en el monte, lo tenían enfrente. ¿Por qué decían, no sabemos qué le haya acontecido? Porque aquí vemos algo, impaciencia. Hermanos, la impaciencia va a traer muchas cosas malas a tu vida. Hermanos, el pueblo se había acostumbrado a vivir con mucha conmoción y el esperar les daba tiempo de reflexionar. Y si no veían alguna actividad increíble de Dios, pensaban que Dios no estaba. Pregunta, ¿no hay cristianos así? Que es que hoy en alabanza no sentí nada y piensan que Dios no está. Es que aquí donde estamos no tiran a nadie y donde yo estaba tiraban a medio mundo. Entonces ahí Dios sí está. ¿Te das cuenta cómo es Israel? Es que donde yo estaba hablaban en lenguas y aquí no hablan en lenguas. ¿Dios no está? Vista. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Llegaron a inquietarse, a impacientarse y a preguntarse cosas basadas en un razonamiento humano. Cosas como esta. ¿Y si Moisés no está, qué pasará con nosotros? ¿A dónde vamos a ir si Moisés no está? Si Moisés no está, ¿quién nos va a guiar a la Canaán? ¿Dónde estará Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo podemos verle? ¿Sabes qué es eso, hermano? Una fe basada en el hombre. Ay, hermanos,
¿Sabes con quién pasa esto de la fe basada en el hombre? Con los hijos de los cristianos. Muchos de los hijos de los cristianos, su fe está basada en la fe de su padre, de su madre. Mi mamá cree en Dios. ¿Y tú crees en Dios? Pues sí, porque voy a la iglesia. No, no te equivoques. No. ¿Tú crees en Dios? O sea, si tu mamá no estuviese, si tu mamá falleciese, ¿seguirías a Dios? Ay, no me pregunte eso, pastor. Yo no sé. O sea, ¿qué pasaría contigo, verdad? ¿Qué pasaría contigo si tu papá no está? Si tu mamá no estuviera, ¿qué pasaría contigo? ¿Quién te va a guiar? ¿Quién te va a aconsejar si no está? Eso es idolatría. O sea, quiere decir que para ti, joven, jovencita, Dios no es lo más importante. Porque si se fuera tu papá o tu mamá, tú te irías también. Israel quería ver milagros, señales, alguien con autoridad que les dijera qué hacer, algo visible que pudieran confiar y adorar. Y hermanos, aquí entendemos algo interesante. Faraón pudo más en los corazones de los israelitas con el látigo que Dios con milagros y cuidados. Es increíble. Pero aún estando allí, anhelaban Egipto. El faraón pudo más en el corazón del israelita convencerlo de que estaba mal que Dios mismo dándoles todo en el desierto. Y hermanos, es triste, pero el creyente es igual. El creyente recuerda más su vida en Egipto que las muchas bendiciones que ahora tiene por ser hijo de Dios. El mundo puede más en el corazón del creyente a base de destrucción y de falsa felicidad que en los muchos cuidados y misericordias que Dios le da. Salmo 103, versículo 1. Entonces, ¿dónde empieza la idolatría, hermanos? En el corazón. En el corazón, ahí empieza. ¿Dónde empezó esa parte de que Eva quiso tomar del fruto? Cuando empezó a dudar del mandamiento de Dios. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y ella dijo, no, de todo árbol del huerto podemos comer menos de ese que está en medio del huerto. Dice que no comamos de él ni que le toquemos. Entonces Satanás le dijo, no te mueres. ¿Qué debió haber hecho la mujer ahí? Decirle, no, Satanás, si Dios lo dice, es verdad. Pero ¿cuándo empieza la idolatría? Cuando empezamos a dudar de lo que Dios nos ha enseñado. Cuando empezamos a dudar, ahí va a empezar algo que quiere ocupar el lugar de Dios en tu corazón. De que empiezas a dudar de que Dios te puede bendecir si haces esto. Dice ahí, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides. Esa frase es importante. ¿Por qué dice y no olvides ninguno de sus beneficios? Porque ocurre en todos lados, hermanos. Siempre en la iglesia nos acordamos más de las cosas malas que de las buenas. En un matrimonio, ¿de qué se acuerda uno más? De las cosas malas que de las buenas. Siempre es así. El corazón del hombre es así. Pero fíjate lo que el salmista empieza a decir, cosas buenas que Dios ha hecho con él. Primeramente, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es decir, hay pecados de conciencia, de omisión, o sea, hay pecados, ¿sabes?, que cometemos, hermanos, que ni siquiera nos damos cuenta que es pecado. Y Dios, aún de esos pecados, Dios te perdona. El que sana todas tus dolencias. No se refiere solamente, hermanos, a sanar dolencias de enfermedad. También significa sanar de dolencias cuando tienes una mala experiencia. El que sana tu conciencia también significa el que sana tu corazón.
Él es el que lo sana. Porque hay, hermanos, hay pecados que sin duda hieren tu corazón y hieren tu mente. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay pecados que de verdad nos deben llevar a un pozo de desesperación y de ahí Dios te rescata. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué significa? Que hay veces hay personas que los médicos los han desahuciado. Empiezan a hacer una vida con orden, dedicada a Dios, y Dios les da a veces más años de vida que los que tal vez el médico les ha pronosticado que van a tener. Se les dice, mire señor, con la vida que usted ha llevado de alcohol, de fumar, yo le calculo a usted que tiene 15 años máximo, 15 años máximo. Y resulta que ya llevan 30 años vividos. Eso significa, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermanos, las quejas anteriores habían sido indicativos de la flaqueza humana. O sea, cuando se quejaban de que no había agua, se quejaban de que no había pan, se quejaban de que querían carne, se quejaban de que no había agua para sus ganados. Eso era parte de la flaqueza humana, o sea, de su debilidad. Pero adorar al becerro de oro era un asunto más grave. Por eso te digo, o sea, si tú, bueno, en el caminar cristiano te equivocas, está bien, o sea, Dios es el que sana nuestras dolencias. Pero si aún con conocimiento, y si tú ya sabes la palabra, aún así decides irte por el ídolo, eso es más grave. Eso es más grave. Hermanos, la rebelión que menciona aquí era más que una murmuración. Se llamaba apostasía. Apostasía. Hebreos 6:9. Hebreos 6:9. A ver, te voy a hacer una pregunta antes de leer ese pasaje. ¿Un apóstata consciente o inconscientemente? Conscientemente. O sea, decide hacerlo. Yo decido abandonar. O sea, aquí nadie lo obligó. Yo decido abandonar. Eso es lo que hizo el pueblo. O sea, estaba inconsciente de que, es que yo no sé, me hice este becerrito porque pues no sabía. No. Ese becerro Israel, ustedes lo hicieron conscientemente. Lo decidieron así, hacerse un ídolo. 6:9 de Hebreos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y aún sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, ¿hasta dónde dura el servicio a Dios? Pues hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si tú vas al primer título que tiene ahí, porque empieza esto desde el capítulo 5, dice advertencia contra la apostasía. Ese pasaje que estamos leyendo de Hebreos. Ahora vamos a poner el contexto bien en claro. El pasaje que estamos leyendo es para cristianos.
Es para cristianos. Y ve los versículos anteriores que dice que la tierra que recibe agua y da hierba y no produce fruto está próxima a ser quemada. Se habla de una apostasía. ¿Ok? Pero aquí hay un punto importante que dice el versículo número 12, que es lo que vamos a tocar un poquito más aquí. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué debían tener el pueblo cuando estaban esperando a Moisés? Paciencia. O sea, hay que ser pacientes, esperar lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo contrario? La impaciencia. Entonces, impaciencia espiritual. Voy a hablar un poco de eso. Impaciencia espiritual. El no esperar la voluntad de Dios va a traer consecuencias. Y te voy a decir cómo actúa un impaciente espiritual. Te lo voy a decir. El impaciente espiritual actúa en 5 etapas. Que se ve su impaciencia. O sea, se ve que hay un ídolo y que porque hay ese ídolo va a abandonar. La primera cosa que va a hacer es olvidarse de las promesas de Dios. Olvidarse de las promesas de Dios. Eso es lo que va a hacer un impaciente espiritual. Olvidarse de las promesas de Dios. Y esto se ve reflejado en 3 acciones puntuales. O sea, al olvidarse de las promesas de Dios, va a actuar de 3 maneras. Número 1, primeramente, ofende a Dios. Ofende a Dios. ¿Por qué? Porque duda. Duda. O sea, te digo, sabe la Biblia, pero duda. Empieza a dudar. Dice, no, es que yo creo que eso que todo lo que nos han enseñado no tiene razón de ser. No es verdad lo que dice ahí. Otra cosa, se vuelve un ingrato. Se vuelve un ingrato. O sea, ya no da gracias por el vestido, por la comida, por su vida, porque puede estudiar, porque tiene para el transporte, porque tiene a sus padres, porque tiene tal vez a sus abuelos. Ya no da gracias. Se ha olvidado de esas promesas de que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Él piensa que eso no es verdad. Y otro punto importante que también se ve. Se une con otros impacientes y equivocados. Esto se ve mucho, hermanos. Dios siempre va a cumplir su voluntad, hermanos, en el tiempo adecuado. Dios siempre va a cumplir su voluntad. Sin embargo, el impaciente confunde la voluntad de Dios con olvido. Hermano, yo regresando a ese punto de esta familia que se fue, uno de sus hijos, de esta mujer, pensaba que el tren ya se le iba. Y hermanos, yo nomás le dije esto al pastor. Yo creo que él va, en vez de ir a su boda, va a su funeral. Porque desde que inició esa relación, él se ha alejado de Dios. Eso es una idolatría, porque si te aleja de Dios, no es de Dios. ¿Te das cuenta cómo a lo mejor no tenía un Cristo ahí crucificado, ni la Santa Cena allí? No. Su ídolo era una mujer, quien lo apartó. ¿Te das cuenta, hermano? Muchas veces el cristiano no tiene ídolos de piedra y barro, sino a veces los tiene en el corazón. Y eso es más grave. Segunda etapa de aquel que es impaciente. Segunda etapa. Se olvida de sus promesas a Dios. La primera es, se olvida de las promesas de Dios. Ahora, se olvida de sus promesas que Él hizo a Dios. No, Señor, yo siempre te voy a seguir. Se olvida de eso. Señor, sí, yo te acepté como mi Señor. Se olvida de eso. Aquel que empieza a olvidarse de sus promesas a Dios, empieza a vivir de una manera superficial. Carece de sentido espiritual todo lo que hace. Y también se muestra en 3 cosas. Número 1, su relación con Dios se va a lo puro sentimental. Es decir,
Si se levantó con el pie derecho, entonces Dios está con él. Pero si se levantó con el pie izquierdo y no hubo agua caliente y se le acabó el jabón, se le acabó el champú, entonces este día Dios no está con él. Se vuelve así. Muy superficial. Tú sabes que hay días que como que parece que todo sale mal, ¿no? O sea, a mí me ha tocado que tenía yo que ir a una reunión. Ese día, precisamente ese día, te levantas tarde. No oíste el despertador, ¿no? O te levantas al 5 para la hora. Pues rápido te echas el baño ruso, ¿no? La cara limpia, el cuerpo sucio, ya. Te limpias todo. Como puedes te arreglas, te quitas el gallito. Sales. Agarras el coche rápido porque tienes que llegar. Y no arranca. Entonces, no arranca. Pues rápido estás pensando qué vas a hacer. Si tomo el camión, ¿cuánto me voy a tardar? Y en lo que llego, ¿y cuánto me van a cobrar? Resulta que nada más tengo para el pasaje de ida, no el de regreso. Pregunta, ¿Dios no está contigo entonces ese día? Pues aquel que es impaciente piensa que así es. Piensa que así es. Que porque ese día le fue de la patada, entonces Dios ese día no está con él. Se piensa volver su relación muy superficial. Número 2, se deja manejar por sus emociones. Se deja manejar por sus emociones. Es decir, no sabe bien la verdad, sino que todo el mundo le dice algo y se la cree. Se la cree y se la cree y se la cree y se la cree. Oye, hermano, no, ¿qué crees? No, este día me ha ido... La verdad es que me levanté tarde, no arrancó el coche, y cuando ya venía de regreso, en la combi en la que iba choca, no nos paró el federal, ahí estuvimos por 15 minutos, me tuve que bajar, la verdad ya me había enojado, me tuve que bajar y caminar, luego llego al banco y hacen esto y el otro, y luego no me dan mi turno, y hay 1 hora ahí esperando a que pasara. Entonces llega el otro y te dice, es que ¿oraste en la mañana? No, pues es que con las prisas no oré. Eso fue. No te cubriste bajo la sombra de Dios. Se deja manejar por sus emociones. Entonces, ay, sí es cierto. No, sí tienes razón. Es muy emocional el impaciente espiritual. Y número 3, sus convicciones no son firmes. Sus convicciones no son firmes. Es un hombre o una mujer muy voluble que cambia de opinión cada 5 minutos. Pero después sigue la tercera etapa. Ahí como que parece que como que todavía tiene salvación, pero sigue la tercera etapa. Toma su vida en sus manos. Es decir, ya no busca la voluntad de Dios. No, ahora yo voy a tomar decisiones. En Jeremías 6:16, hermano, ahí anótalo, dice esto, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeren, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Ahí está una impaciencia, es aquel que te dice, no. Oye, hermano, pero la Biblia dice esto. No, ya no lo voy a hacer. No. Ya tomé mi decisión. Y no lo voy a hacer. O sea, tomaste tu vida en tus manos. O sea, ya lo que Dios diga que debes hacer, no te importa. No. O sea, pregunta por las sendas antiguas, o sea, pregunta lo que Dios quiere. No voy a andar, de todos modos, no me interesa, no voy a andar ahí. Impaciencia, ya está en una tercera etapa que se refleja también en 3 acciones. Número 1, la palabra de Dios deja de tener valor práctico para él. O sea, sí dice allí, pero yo no creo. Sí dice el pastor, pero
Ah, él no sabe. Deja de tener valor práctico para él la Biblia. O sea, ya para él es como un consejo, no es una autoridad. Es un consejo que, pues a ver si quieres hacerlo. Número 2, toma decisiones sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque él ya tomó el control de su vida. ¿No? Yo ya tomé el control de mi vida y yo no necesito a Dios. Yo ya tomé esta decisión. Y número 3, se olvida de buscar la voluntad de Dios. Es decir, deja por completo la lectura. La deja por completo. Ya no lee. Ya no lee la Biblia. Ya no. ¿Y sabes cuál es el pretexto que él dice? Es que ya me la sé. Ya me la sé. Yo por eso ya no la leo, porque ya la leí. ¿Y sabes qué pensamiento empiezan a tener, hermanos? Estas personas que empiezan así. Es que es mejor ser como los demás. Es mejor. O sea, a ver, ¿para qué tanto ir a la iglesia? No, si yo conozco a esa que no más va el domingo y a veces, y eso a veces, y le va rete bien. No, yo quiero ser así. Sí. No, llevar mi vida de esa manera, no, qué aburrido. Si ve esta que no va ni a la iglesia y tiene dinero y yo no tengo, yo pienso que mejor quiero ser como él o como ella. Yo quiero ser así. Piensan que es mejor ser del mundo que cristiano. Oye, hermanos, los israelitas cuando hicieron ese becerro prefirieron ser como Egipto que ser el pueblo de Dios. Cuarta etapa de alguien que es impaciente espiritual. Cuarta etapa. Pone su vida en manos impías. O sea, no solamente él ya toma decisiones, sino que ahora deja que le aconseje gente que lleva una vida peor que él. Y deja que le aconseje y que le guíe. Vamos a ver este pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Estamos en la cuarta etapa de alguien que es impaciente espiritual. ¿Ok? Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 1. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia. O sea, daban justicia al que mejor pagara. Eso significa, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. A ver, ¿qué hace fulanito? ¿Con quién va? No, pues va al psiquiatra. Yo también. Yo también. Oye, a ver, ¿tú cómo llevas a tus hijos? No, pues yo los llevo de esta manera. Yo también. Porque yo quiero ser como las demás naciones. Dice, versículo 6, pero no agradó a Samuel, que esta palabra que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Eso es lo que hace el impaciente espiritual. ¿Qué hace? Desecha a Dios. Yo no quiero que Dios rija mi vida. Ahora quiero que la rija este lobo. Esta persona, a él sí le voy a creer. Todo lo que él me diga, aunque su vida esté peor que la mía, pero yo le voy a creer. Pone su vida en manos de un impío. Así pues, versículo 9. Oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les atará el rey que reinará sobre ellos. O sea, sí les voy a poner rey, pero
Y esto va a pasar. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había dicho, pedido rey. Y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros, y a su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares, y le dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. ¿Quién lo eligió? Ellos. Ellos. El impaciente espiritual, ¿a quién elige? Al que a él más le convenga. Mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír. ¿Cuál fue la tercera etapa? No obedeceremos, no iremos. Ahí estaba el pueblo. No quiso oír a Moisés Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también, ¿qué? Como todas las naciones. Qué grave. O sea, prefirieron ser del montón que ser de Dios. Y también esto, hermanos, se ve en tres acciones. Tres cosas que vienen aquí en esta etapa. Número 1. Se ponen bajo la autoridad de un hombre. Se ponen bajo la autoridad de un hombre que aparenta piedad. O sea, es increíble, pero hay personas que le creen más a una persona que ni a la iglesia viene que a Dios mismo. Dice segunda de Pedro sobre estos hombres. Les prometen libertad y son ellos esclavos mismos de corrupción, porque el que es vencido por algún es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estrado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido del camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquel que es impaciente empieza a regresar a hábitos que ya había dejado. Empieza a regresar a algún vicio que él tenía, tal vez el cigarro, tal vez la televisión, tal vez la bebida. Ya lo había dejado, pero como ahora se pone bajo manos impías, regresa a eso. Número 2, las manos de las cuales se ponen profundizan su error. Es decir, ahora les dan justificaciones a la vida que llevan. O sea, que les dicen, no, esos hombres les dicen, no, tú no eres tan malo, no, hombre, no, tú haces bien, Número 3, estos hombres lo llevan al desastre. Tú vas viendo que en vez de mejorar, empeoran. Y los desconoces. Dices, ¿cómo puedes pensar así? Oye, hermano, pero si tú antes animabas a otros a que siguieran a Jesús, a que leyeran la Biblia, ¿cómo ahora piensas así? ¿Qué te pasó? Tu vida está en un completo desastre. Son gente que las lleva a la idolatría, hermanos, y a buscar las cosas terrenales. Y quinta etapa de alguien que es un
impaciente espiritual, lleva su vida al desastre. ¿Te das cuenta por todo lo que ha pasado? Hasta que al final lleva su vida al desastre. Esa es la última etapa. Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Esto, hermanos, también tiene 3 etapas o 3 cosas. Número 1, aquel que ha llevado su vida al desastre es porque se priva de las bendiciones de Dios. Hay muchas bendiciones de Dios que no llegan a su vida. No llegan y no llegan. Su vida, eso es un desastre, hermano. O sea, cuando tú ves bendiciones ahí en la palabra de Dios, pero no llegan a tu vida porque eres impaciente. Porque has preferido mejor ser como todas las demás naciones que ser para Dios. Otra cosa es que sufre las consecuencias naturales de su error. Sufre las consecuencias naturales de su error. Y número 3, produce enojo y tristeza a Dios. Hermanos, ser impacientes traerá muchas consecuencias, porque esto nos habla de una gran idolatría en el corazón. Vámonos por la parte final. Retomamos esos versos que son nuestros versos de estudio. Éxodo 32, 1 al 3. Dice que veían que Moisés tardaba en descender. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. A ver, pregunta: ¿por qué Aarón no hizo nada? ¿Por qué Aarón no les dijo: no, está mal lo que ustedes están pensando? O sea, ¿cómo es posible que ustedes digan que les haga yo Dios? No, vamos a esperar a Moisés, él va a regresar. ¿Por qué no dijo eso Aarón? Mira, para que entiendas la respuesta y sepas qué respuesta dar. Porque hay en muchos casos que tú ves algo y no haces nada. Que tú sabes que eso está mal, ¿por qué no haces algo? ¿Sabes por qué? Porque piensas lo mismo que él. Aarón tenía el mismo problema que el pueblo. ¿Cuál? Quería ver. Por eso no hizo nada. Porque él estaba en la misma condición que ellos. Oseas 4:6 dice esto. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Aarón. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicaron, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta:
Y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Nos damos en cuenta, hermanos, por qué es importante el discipulado. Porque si tú no te discipulas, vas a perecer, porque el pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. O sea, ahí te das cuenta que a pesar de todo lo que vio Israel, no conocía a Dios. A ver, pregunta, viene otra pregunta acá. ¿De dónde sacaron que tenían que hacerse un Dios? De Egipto. De ahí lo sacaron. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, lo vimos en toda esta serie. Los egipcios tenían muchos dioses. Muchos dioses. ¿De dónde sacaron que tenían que tener un Dios? De Egipto. O sea que no conocían a Dios. Conocían lo de Egipto. Por eso hacían lo que Egipto hacía. Entonces, ¿qué podemos concluir cuando alguien se conduce como Egipto? Que no conoce a Dios. Oye, pero yo leo la Biblia. Es una cosa. Y otra cosa es que conozcas a Dios. Porque, hermanos, con eso termino. Oye, ¿ya sabes cuál es la frase favorita de aquellos que se rebelan? Dios me dijo. Dios te dijo. Sí, Dios me dijo. ¿Qué te dijo? No, hombre, si yo te contara todo lo que me dijo del pastor. No. Mira, eso ni a David se lo dijo. ¿Tú oyes algún pasaje donde diga, y Dios le dijo a David, Saúl es esto, y vas a matarlo? ¿Ves algún pasaje así? Ahora resulta que Dios habla a esas gentes para que se rebelen. ¿Será que Dios les habló? Pregunta, ¿de dónde tomaron esa conducta? De Egipto. De Egipto la tomaron. Como el pueblo de Israel. Tomaron una conducta errónea. Aarón, haznos dioses. ¿Y por qué Aarón no les dijo nada? Porque Aarón estaba igual. Él también dudaba si Moisés regresaría. También dudaba. Bueno, pues sí, vamos a hacernos dioses. La próxima semana vamos a hacer que dice, y viendo esto Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová. Esa frase, hermanos, tiene mucho que ver con la falsa adoración que hoy la iglesia brinda a Dios. Como se los dije, alguien que publicó en el Facebook que se fue a un concierto al Palacio de los Deportes en Puebla y dijo, esta sí es verdadera adoración, porque estaba filmando con su celular. ¿Tú piensas que porque hay luces y toda cosa, mañana será fiesta para Jehová? Así está la iglesia, hermanos. No ha cambiado mucho. La iglesia diciendo, es que el pastor se murió. ¿Qué vamos a hacer? Aarón, haznos un Dios. ¿Cómo es eso? Pues, ¿quién les cae mejor, hermanos? No, pues fulanito, sutanito. Vamos a hacer una votación para sacar nuestro becerrito de oro y ponerlo, y mañana será fiesta para Jehová. ¿Te das cuenta qué peligroso es no conocer a Dios? Porque nos vamos a guiar por los sentidos. Termino con este pasaje, Salmo 106, versículo 19. Y aquí vamos a terminar. Entonces, hermanos, cuando no hay un conocimiento de quién es Dios, entonces vendrá la idolatría. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Termino con este pasaje, Salmo 106, versículo 19. Entonces, hermanos, cuando alguien tiene un ídolo en el corazón y no lo quiere dejar, una de las razones es porque tiene idolatría en el corazón, no conoce a Dios. No lo conoce. Porque si lo conociera, diría como Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos?
solo tú tienes palabras de vida eterna. Dice ahí, hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Hermanos, cuando se inició el Instituto Bíblico Horeb, me pidieron cómo llamar el instituto. Esa es una de las razones por las cuales tomé ese nombre de Horeb. Porque la idea del instituto es que ustedes conozcan a Dios. Porque en Horeb es el punto culmine de o conoces a Dios o te vas a la idolatría. Eso es Horeb. Por eso dice, hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¿Te das cuenta de lo que acarrea la idolatría? Destrucción. Hermanos, aquí este verso, versículo 23, es un verso mesiánico. Porque aquí ahora el que se interpone entre alguien que a lo mejor tiene idolatría, pero ¿por qué Dios no lo destruye? Porque ahora el que se interpone es Cristo. Que cuando ese hombre se arrepiente, Cristo se pone y dice, yo ya he pagado la deuda. O sea, hay esperanza, hermanos. No está todo perdido. O sea, el pueblo no fue destruido. Pero muchas veces decimos, juzgamos muy fuerte a Israel, ¿no? Juzgamos muy fuerte a Israel de por qué no creyeron, idólatras, cayeron en el desierto. Pero a veces, hermanos, no nos damos cuenta de que a veces estamos caminando el mismo camino de incredulidad. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.